Hola chicos de grado séptimo, el tema que vamos a ver en este segundo periodo se llama datos agrupados. Para iniciarlos en ese tema, pues van a tener que leer la siguiente historia y van a contestar estas 4 preguntas. Pueden copiar la pregunta y ahí abajito responderla en el cuaderno, no tengo problema. Luego vamos a ver que vamos a trabajar con las variables cuantitativas. ¿Qué son variables cuantitativas? En sexto vieron 2 clases de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Entonces, las cualitativas, como su nombre lo indica, son de cualidades y las cuantitativas son de cantidades. Entonces, vamos a ver cuál de estas preguntas me responden cantidades y marca con una X. Luego, vamos a ver acá todo lo de variables cuantitativas. Me hacen 2 ejemplos y me escriben qué entienden ustedes por variables cuantitativas. Responden, pueden escribir ahí en su cuadernito la pregunta y responden. Después vamos a trabajar el primer ejemplo de datos agrupados. En esta parte tenemos los elementos como se les daba el periodo pasado. Una serie de datos no agrupados, sencillamente contaban. Aquí ya los vamos a agrupar con esto, se llama intervalo. Cuando existen 2 números, se llama intervalo. El intervalo está compuesto siempre por 2 números, uno menor y uno mayor, que se llaman límites, además de los paréntesis. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un intervalo y 2 intervalos. ¿Ok? Porque son poquitos datos, pero pueden haber muchos más intervalos. Tenemos también acá, dependiendo de este cuadrito, me van a responder estas preguntas. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuántos intervalos usaron? Todo el tiempo van a estar trabajando y respondiendo. Tenemos el ejemplo 2, lo mismo. La edad es de 15 estudiantes de ingeniería. Aquí están. Y dice aquí, responden estas preguntitas. Y empezamos la parte 2. En la parte 2 es cuando ustedes ya empiezan a tener un mayor trabajo porque no se dan los intervalos, sino toca armarlos. Entonces, para empezar a armar los intervalos es importante que ustedes contesten estas preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es el valor mínimo? O sea, el más pequeñito. ¿Y cuál es el valor máximo? Aquí, como les decía, el intervalo tiene son 2 números, el límite inferior y el límite superior, y siempre están acompañados de estos paréntesis. Puede ser un intervalo desde 1 hasta 5, nos puede dar así, siempre y los paréntesis. Entonces, teniendo ya el número de intervalos, vamos a hallar el ancho del intervalo. ¿Qué es el ancho del intervalo? ¿Cuántos numeritos hay entre 1 y 5? ¿Listo? ¿Cómo hallamos eso? Empleando esta fórmula. Entonces, esta fórmula es importantísima para hallar el ancho del intervalo. Primero, el dato mayor menos el dato menor dividido entre el número de intervalos. Para esta guía les voy a dar el número de intervalos. Va a cambiar 6, 5, pero siempre se los daré. Entonces, bajamos. Entonces, allá tenemos el ejemplo de esas edades. El dato mayor fue 65 y el dato menor 30. Dividimos. Aquí nos dio 5,83. Siempre vamos a aproximar. Entonces, este se aproxima por exceso a 6. Si fuera 5,4, aproximamos por defecto a 5, pero no trabajamos decimales. Oye, chicos, aquí empezamos. Ahora sí, el primer intervalo, ¿cómo se forma? Con el primer número, el dato más pequeño.
que sería 30. Entonces, a 30 le vamos a sumar el ancho intervalo que sería 6. 30 más 6 me daría 36. Sería el primer intervalo. El segundo intervalo empezaría a este le sumamos 1, aquí dice. Entonces empezamos en 37 más 37 más 6 daría 43. Tercer intervalo, 44 más 44 más 6, 50. Siempre van a tener que sumarle 1 para el límite inferior y pues en este caso 6 para el límite superior, que es el ancho del intervalo. Así hasta que terminemos el número de intervalos que se indica. Ahora, hacemos nuestra tabla de frecuencias como se hizo en el primer periodo. Se les recuerda. Entonces tenemos los intervalos que ahorita se nombraron. Van y cuentan en los números. ¿Cuántos números hay desde 30 hasta 36? Sale 9. ¿Cuántos números de 37 a 43? Salen 5. Y empezamos a hallar la acumulada. Entonces, este número va a ser el mismo. Y recuerden, este más este, 9 más 5 me daría 14. 14 más 11, 25. Y así. 25 más 7, 32. 32 más 7, 39 más 1, 40. Este número tiene que darles igualito a este para saber que ustedes van muy bien. Ahora hallamos la frecuencia relativa. Entonces empezamos. La frecuencia relativa la hallan con la frecuencia acumulada. Con la absoluta, perdón. Entonces cogemos 9 y dividido en 40. Después 5 dividido en 40. 11 dividido en 40. Y realizan la división. Y volvemos a hacer la acumulada. Entonces, este número va acá. Y a ese le sumamos este para que me dé 0,35. ¿Cómo sé que les quedó bien? Aquí la suma de todos estos números debe dar 1. Y el resultado final debe dar 1. ¿Ok? Para este caso no voy a trabajar porcentaje. Pero si fuera a trabajarlos, este numerito lo multiplican por 100 para sacar el porcentaje. Ahora contestan las preguntas. Entonces, continuamos. Todo el tiempo van a estar en la guía trabajando desde que inicie. Vamos a relajarnos un poco. Resuelven esta sopa de letras. Ahí están las preguntas. Y ahí están los ejercicios. Entonces, le dice, aquí están los datos de 35 estudiantes de un examen final de estadística. Aquí les digo cuántos intervalos deben hacerme. 5 intervalos. Entonces aplican la fórmula del ancho intervalo que vimos allá arriba. Primero buscan el número más grande, después el número más pequeñito para poderlo restar. Y luego empiezan a armar los intervalos, como se vio. Entonces, primero el número más pequeño. En este caso se alcanza a observar que el número pequeño es 0. Entonces el intervalo va a empezar en 0, coma, le sumamos lo que nos dé acá este resultado. ¿Ok? Y así, completamos la tabla como la hicieron, está en el ejemplo anterior. Contestan las preguntas y vuelven y hacen lo mismo en este ejercicio 3. Y me envían. Muchas gracias.